Hola, ¿cómo están? Estimados alumnos, buenas noches. En este 11 de marzo del 2024 vamos, perdón, es que estaba escuchando algo. Muy bien, espero que les haya ido muy bien en su examen. Hoy el examen está abierto, nos indicaron que tenemos que abrir el examen otros días más hasta el día 15, por si alguien quiere intentarlo de nuevo. Si ya están bien y están conformes, ya ni le muevan, así déjenlo. ¿Sí? Como aviso. Segundo aviso, creo que todavía está disponible el examen de inglés, que es una prueba, es nomás para medir cómo andamos en inglés de manera global, ¿sí? Entonces, si alguien no lo ha hecho o algo, pues háganlo, digo, no les cuesta nada, ¿sí? Tal vez querrán integrar clases de inglés al programa, que creo que las hay, pero de una manera más adecuada, más integrada y a lo mejor de un mejor nivel, ¿sí? La verdad es que no estoy muy enterado. El primer paso es apoyar con este examen para hacer una evaluación general. Entonces, dicho esto, tengo varios mensajes ahí de personas que no les he revisado. No se preocupen, les voy a revisar a todos, no pasa nada, poco a poco. Hoy pensé que no llegaba, andaba de viaje, este, y pues, afortunadamente todo se dio y llegué con buen tiempo. Entonces, gracias a Dios, aquí estamos. Primero ustedes y después ustedes y luego yo. Entonces, vamos a ver la clase. Es una clase que es muy importante que la conozcamos porque son situaciones que se viven al día a día. Entonces, mucha gente está pues peleando, reclamando su derecho de alimentos, o está exigiendo eh, eh, darlos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene derecho a alimentos? ¿Quién tiene derecho a esta prerrogativa que marca la ley? ¿Y cómo es que tengo derecho? ¿Cómo determino que tengo derecho a alimentos? ¿O cómo determino que yo tengo la obligación de dar alimentos? ¿Cómo lo determino? Pues a través del parentesco, ¿sí? El parentesco me determina si yo tengo que dar o no alimentos, o si tengo el derecho de recibir alimentos. El parentesco nos indica todo eso, ¿sí? ¿Qué grado de parentesco tenemos? Entonces, por eso el tema de hoy es parentesco y alimentos, y por eso creí conveniente diseñar la tarea basado en los artículos del Código Civil. Por ahí, en eso consiste la tarea precisamente. ¿En qué parte del Código Civil está el apartado de parentesco y alimentos? ¿Qué artículos comprende el apartado de alimentos y el apartado de parentesco? Porque creo que es muy importante y que me hagan un resumen, no de cada artículo, de todo el tema en sí, pero basado en el código, ¿sí? Porque eso les va a permitir muchas cosas y van a conocer, uno, el código, ¿sí? Porque el código, como les he dicho, es lo que van a utilizar cuando sean abogados. Es el código, no tanto el libro, es el código. Entonces, por eso tenemos que acariciarlo, ¿sí? Tenemos que acariciarlo, aunque el programa no menciona que veamos el código. este para mí es muy importante que lo vayan viendo, aunque sea de manera superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa va a ser su herramienta principal. Esa va a ser su herramienta principal. Entonces, para mí, muy importante. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Les comparto la presentación. Por ahí está integrado también, vamos a ver dos videos, ¿sí? Relacionados obviamente con el tema.
gente que quiere entrar. Okay. Muy bien. Parentesco y alimento. Estamos hablando ya del penúltimo o antepenúltimo tema, ¿eh? Entonces hay que poner las pilas porque esto ya, como les decía yo, va de bajada. Ya próximos a terminar. Ok, parentesco. Dos son las fuentes principales del derecho familiar. Fíjense bien, son las fuentes principales del derecho familiar. El parentesco y el matrimonio. ¿Sí? El parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas en virtud de la consanguinidad del matrimonio o de la adopción a fin de originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. ¿Sí? Entonces, a la hora, bueno, les he comentado y me gusta manejarlo de esa manera porque somos una familia y manejamos de manera automática un parentesco, ¿sí? Mis hermanos son mis hermanos es mi parentesco con mis hermanos de consanguíneos, ¿sí? Eh, si estoy casado, los parientes de mi esposa son mis parientes por afinidad, ¿sí? Entonces, pero todo eso está en orden, no me importa, así se da en automático, así está diseñado, así está clasificado, no me importa. Yo sigo con mi familia y sigo teniendo familia y sigo generando este pues parentescos, la familia se va haciendo grande, tíos, hermanos, cuñados, cuñadas, concuños, etcétera, y bien padre la familia. Pero ¿qué pasa cuando los principales, el papá y la mamá de esa familia se divorcian? Pues, se divorcian. Entonces ahí es cuando recobra vida el tema del parentesco. ¿Sí? Ah, caray, el parentesco, ¿cuál es el parentesco que tenemos? No, pues estos son los hijos. Ahora sí importa cuántos hijos tuviste, ahora sí importa qué edad tienen los hijos, en qué etapa de su desarrollo van, porque hay que dar alimentos, hay que dar pensión alimenticia, hay que seguir dándoles alimentos y luego alimentos significa no solamente alimentos, o sea, no es comida, es atención médica, educación, casa, habitación, nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es cuando recobra vida esto. ¿Sí? Igual el matrimonio, nos casamos y bien padre, mi esposa, mi esposo, y lo tenemos el primer hijo y bien padre, y la familia va creciendo y tenemos otro hijo y otro hijo más, y luego esos hijos van creciendo y luego tienen novia y luego etcétera, se va haciendo otra vez grande la familia, derivado de qué? Del matrimonio. ¿Sí? Por eso dice, dos son las fuentes principales del derecho familiar, ¿sí? Parentesco y matrimonio. ¿Sí? Si no hubiera esto, pues estaríamos todos como que por sin ningún lado, no habría lazos, no habría vínculos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Dice, parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Las tres formas de parentesco por consanguinidad, ya habíamos hablado, mis descendientes y ascendientes de manera directa, o sea, mis hermanos de sangre y lo que deriva de nosotros, además de los hermanos, que vengan de un tronco común, son mis parientes por consanguinidad, ¿sí? Por afinidad son los parientes de mi esposa, ¿sí? Sus hermanas son mis cuñadas, en el caso de mi esposa son puras mujeres, ¿sí? Son puras hermanas mujeres, 6 mujeres, imagínense ustedes. Entonces, ellas son mis parientes por consanguinidad.
sus esposos, que son mis concuños, son mis parientes por consanguinidad. Si yo me divorcio, ese parentesco se esfuma, ¿sí? O por adopción también, está el parentesco por adopción. Si yo adopto un niño, hay un parentesco ya ahí, derivado de un proceso de adopción, ¿sí? Aquí lo explica un poquito más a detalle. Parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común, ¿sí? De acuerdo con el artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco de dos líneas, la línea recta y la línea transversal. El artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León dice que la línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden las unas de las otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de las otras proceden de un progenitor o tronco común. Yo recuerdo cuando vivía mi abuela, íbamos al rancho y había reunión familiar, cada cierto tiempo había una reunión familiar y siempre se hacía en una propiedad que tiene la familia, en un rancho, y mejor que está toda la gente, ¿sí? Toda la gente, tíos y primos y este y el otro. Entonces decía, me acuerdo que mi papá le decía a mi abuela, abuela, vamos, era la suegra de mi papá, por decirlo de una manera. Entonces mi papá le decía, mire señora, toda esa gente que está ahí, los 40 50 gentes, vienen de usted. No, pues sí. Entonces yo lo escuchaba eso, yo estaba más chico, tenía 14 años yo creo, y me llamaba mucho la atención ese comentario, en ese momento no lo comprendía yo muy bien, pero sí, con el tiempo fui entendiendo que sí, efectivamente, ella y mi abuelo eran el tronco común de 50 60 80 gentes, ¿sí? Y así es. La línea recta puede ser ascendente o descendente. Ascendente, lo que está abajo de mí, ¿sí? Mis hijos, por ejemplo, mis nietos, etcétera, y la ascendente es hacia arriba, ¿sí? Mis padres, por ejemplo, ¿sí? Ascendente la liga consanguíneamente con su progenitor o tronco común de que procede, y la descendiente es la que liga al progenitor con los que de él proceden, ¿sí? Y la transversal puede ser igual o desigual, según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral, igual de segundo grado. Los primos hermanos, asimismo, se encuentran colocados en un parentesco transversal, igual de cuarto grado. En cambio, los tíos, en relación con los sobrinos, se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. Y así se va dividiendo los grados. Y otra vez, pues eso a mí qué me importa, ¿va? Eso a mí que los grados y que esto y que el otro, a mí que cuando hay una herencia y que no hay testamento y que no están todos los hijos o que no encuentran todos los hijos o que no hay hijos, la herencia pasa hasta el cuarto grado, ¿sí? Entonces es importante. Aquí hay un esquema que lo marca, creo que es el libro, o la verdad es que no recuerdo de dónde lo saqué, yo no lo hice, cabe aclararlo, y aquí está, supongamos que somos una persona casada, ¿sí? Mi parentesco por consanguinidad, esta es la parte ascendiente, parentesco consanguinidad, parte ascendiente, bisabuelos, abuelos y padres, ¿sí?
y mi parte descendiente en línea recta, parientes por consanguinidad, serán hijos, nietos y bisnietos, ¿sí? La línea recta. Y mi línea colateral sigue siendo por consanguinidad, pero línea colateral, tíos abuelos, tíos primos, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos. ¿Por qué? Porque vienen todos de un tronco común, ¿sí? Entonces, y los parientes por afinidad son toda la ascendencia y ascendencia que tiene mi esposa, por ejemplo. Y así de esa manera trata de explicar cómo se maneja el tema del parentesco y los grados. Ahorita vamos a ver un video que corresponde a este esquema. Código Civil del Estado de Nuevo León, hablando del mismo tema, dice las formas de computar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. En el Código Civil del Estado de Nuevo León, en su artículo 299, dice que en la línea recta los grados se encuentran por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo el progenitor. Aquí están los grados, si se fijan, de tercer grado, cuarto grado, segundo grado, cuarto grado, tercer grado, cuarto grado, ¿sí? Está todo este, relacionado. En mi ascendencia, en primer grado, son mis padres, ¿sí? En ascendencia, mis abuelos vendrían siendo en segundo grado y mis bisabuelos, en caso de que existan. Mi mamá actualmente es bisabuela de pues, quién sabe cuántos nietos. Es en tercer grado. Y así se va. Y hacia abajo, mi descendencia, mis hijos, es un parentesco en línea recta de primer grado, mis nietos en segundo grado, no tengo nietos todavía, y mis bisnietos en tercer grado. Y así nos vamos, ¿sí? En línea transversal, el cómputo es menos sencillo por cuanto que existen en realidad dos líneas de acuerdo con el artículo 300 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice el artículo 300, en línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. ¿Cuál es la línea transversal? Decíamos que son los hermanos, por ejemplo. Esta es una línea transversal. Por eso dice que es más complicado porque es los que vienen de los bisabuelos serían tíos abuelos, los que vienen de los abuelos serían tíos, y así nos vamos. Entonces se empieza a complicar un poquito, pero está bien diseñado y bien determinado. Parentesco por afinidad, de acuerdo con el Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como el parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. ¿Sí? El parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, que es lo que les dije hace un momento. Se extingue por el divorcio, así como los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o si hubiera el caso de nulidad del matrimonio. Hay un principio tradicional que dice muerta mi hija, muerto mi yerno. El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que se lleva a ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud de este se crean entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos y obligaciones que origina la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León. El artículo 399 del Código Civil del Estado de Nuevo León dice, el que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. ¿Sí? Él o los adoptantes adquirirán la patria potestad sobre el menor en caso de que el padre adoptivo esté casado con alguno de los progenitores del adoptado. Dicha patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges. ¿Sí? Aquí lo que nos quiere decir es que al momento de adoptar, el adoptado y el adoptante tienen
El adoptado, los mismos derechos, ¿sí?, que cualquier otro de los hijos, ¿sí? Y el adoptante, las mismas obligaciones con el adoptado que los tuviera con un hijo natural. Consecuencias jurídicas del parentesco. ¿Qué consecuencias trae un parentesco ya determinado? ¿Sí? Crea el derecho y obligaciones de los alimentos. ¿Sí? Aunque nosotros estamos casados y tenemos hijos, o aunque no estemos casados, con el tan solo hecho de tener hijos, eh, y nosotros tenemos como por intuición natural el cuidado de los mismos, el cuidado de los hijos, dándoles alimento, educación, nombre, vestido, etcétera, todo eso, ¿sí? Pero es un derecho de los hijos y es una obligación que está en la ley de parte de los padres. Número 2, origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. Número 3, crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Número 4. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo entre padres e hijos, abuelos y nietos, en su caso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien. Muy bien. Vamos. Qué bueno. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video por ahí. Permítanme tantito. En invierno, yo activo el poder de la efectividad con Motrin, cuidándolos mientras nos divertimos. Es que tengo un montón de cosas abiertas. Déjenme, voy a dejar de presentar y yo voy a salir del aire. A ver, me falta aquí. ¿Cuántas veces te has propuesto aprender inglés y terminas perdiendo el impulso? Retoma tu meta de inicio de año con un... Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentesco: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico,
La palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. Seguramente te has preguntado si vale la pena conocer activos intangibles en la empresa. Listo el video. Ya. Listo el video. Yo creo que quedó claro, ¿no? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí se vio bien todo? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, perfecto. A ver, Dali Cano, ¿quiere decir algo? Sí, en mi caso, ahí cuando hablaba del video de los parentescos, nada más hay una duda rápida. Dicen que cuando es el parentesco civil se adquiere por adopción. Y en este caso solo es para el adoptante y el adoptado, y que no hay tíos, abuelos o primos porque no están obligados a ninguna situación en este caso. Pero según yo, cuando se hace una adopción, se busca que si ya tienes un hijo o que la familia adoptante le dé los mismos derechos o más bien le brinde la familia que no tiene. ¿Eso no es contraproducente? En este caso, el que la ley diga que el adoptado no va a tener hijos, tíos, primos, abuelos o alguna otra obligación. A ver si entendí. Cuando hay un adoptado, ese adoptado tiene los mismos derechos que cualquier hijo natural, ¿sí? Si entra en una familia, tiene exactamente los mismos derechos. Y el adoptante, o sea, los padres, tienen la misma obligación de atender y de dar alimentos a ese adoptado, al igual que sus propios hijos, en caso de que los hubiera, ¿sí? Sí. ¿Por ahí va o cómo? Sí,
Sí, yo tengo entendido que es así, siempre que se busca una adopción, que el adoptado tenga los mismos beneficios, derechos y hasta cierto punto obligaciones que los ya integrantes. Exactamente. Pero ahorita yo en el video entendí que el adoptado, o sea, que el parentesco civil solo era para el adoptado y el adoptante, que no involucra a abuelos, tíos, primos o demás familia. Entonces, para mí se me hace ya una restricción por parte que avalaría la ley, por decirlo de alguna forma, que a mi punto de vista no, yo considero que da pie a que no sean las mismas facultades en ambos casos. O sea, las obligaciones inherentes y principales son entre el adoptante y el adoptado. Ok. ¿Sí? ¿Sí? De entrada, los familiares del adoptante también tienen los mismos derechos o más bien las mismas obligaciones que tuvieran con sus sobrinos, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo, no hay cambio. A lo mejor el video este, quiere ser muy puntual en el que entre el adoptante y el adoptado, pero sí adquiere derechos cuando el adoptante faltare, por ejemplo, y que él tendría el lugar o el mismo derecho que sea, vamos a decir, readoptado por los familiares. Claro, no es obligatorio, pero los familiares tienen el derecho de adoptarlo también, readoptarlo en caso de que fallecieran los primeros padres, ¿no? Adoptantes. Ok. No sé si me explico o si entendí lo que me querías decir. No, sí, 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 sí. Bueno, ok. Eh, Gracias. al contrario, al contrario. Este, muy bien, continuamos porque todavía nos falta tantito. Muy bien, vamos al tema de alimentos. ¿Sí? ¿Qué son los alimentos? ¿Una hamburguesa, una soda o qué? No, y los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco. O sea, el dar alimentos es una consecuencia del parentesco. ¿Sí? Por eso, de ahí lo importante. Y abarcan, del acuerdo al artículo 308 del Código Civil del Estado de Nuevo León, son la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad respecto de los menores. Comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión. ¿Sí? Siempre y cuando sean que menores, respecto de los menores de edad. Hay excepciones, ya sé que me van a decir que hay. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son si ya no es menor de edad, pero sigue estudiando, hay que darle alimentos. Si ese cuate empieza a estudiar y empieza a trabajar, se puede pelear el suspender el suministro de alimentos. ¿Sí? Si el padre lo quiere seguir dando, adelante, pero es peleable y puede suspender el suministro de alimentos. ¿Sí? El artículo 302 dice: los cónyuges deben darse alimento, los cónyuges entre cónyuges. ¿Sí? La ley determina cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. ¿Sí? Al momento de un divorcio, la ley determina si los alimentos se deben o no darse o seguir dando a la esposa o al esposo, porque ahora también se está sucediendo esto de que el esposo ahora está reclamando también a la esposa de que le den alimentos. La ley determinará eso dependiendo de pues, muchas variables. Las características de la obligación alimentaria son: es una obligación recíproca, ¿sí? Es personalísima, es intransferible, es inembargable el derecho correlativo, es imprescriptible, es intransmisible, es proporcional,
es divisible y crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable y se extingue por por el hecho de de la prestación sea satisfecha. ¿Sí? Entonces, es una obligación recíproca, ¿sí? De un lado o del otro. ¿Sí? Es personalísima, es para él, para Juanito, para Pedro y para Mónica. ¿Sí? Es intransferible, yo no puedo decir, oye, tengo ahorita, esta es para Mónica y ahora se la voy a traspasar a Juanito. No se puede transferir. Es inembargable, no se puede, no puede alguna instancia o algún tema legal que tenga yo que me embargue esa obligación que tengo yo de dar alimentos. ¿Sí? Es imprescriptible, no termina, o sea, no tiene como un término o sea, definido para que concluya, simplemente es la mayoría de edad. Cuando se dé la mayoría de edad, ¿sí? Y la persona ya sea independiente, se puede empezar a ver ese tema de suspender la suministro de alimentos. Es proporcional a la vida que has llevado, proporcional al trabajo que lleva, al recurso que recibe, al nivel de vida que se ha manejado durante ese matrimonio pensando en un divorcio, que haya habido un divorcio. ¿Sí? Crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable, no se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha. O sea, el hecho de que la prestación ya haya sido satisfecha, ya se extinguió esa obligación, la obligación, ¿cómo decirlo? En la ley no dice la obligación de dar alimentos prescribe a los 3 meses, ¿sí? O prescribe al año. Se termina, no habla de prescripción, se termina o se acaba la obligación de dar alimentos cuando hay una mayoría de edad y que la persona es independiente también. Reciprocidad, vamos a ver cada uno. Reciprocidad de la obligación alimentaria del artículo 301. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. O sea, yo también tendría en un momento dado el derecho de pedir alimentos, ¿sí? Y también, no porque los doy nada más, soy susceptible de darlos, también de recibirlos. Número 2. El carácter de personalísimo de los alimentos habla de que es la obligación alimentaria es personalísima, por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. ¿Sí? ¿Quién es el acreedor? En el tema de alimentos, el que recibe los alimentos, ¿sí? El que recibe los alimentos, y el deudor, el que los da, ¿sí? El que tiene la obligación de darlos. Perdón, es que aquí hay una... Dice, de la naturaleza intransferible de los alimentos. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. ¿Sí? Inembargabilidad de los alimentos, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor de los alimentos necesarios para subsistir. La ley, considerando que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. Por esa razón es inembargable. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter de imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto del derecho mismo para exigir alimentos, en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. O sea, es prescriptible pedir alimentos cuando ya pasó un determinado tiempo, o sea, alimentos que se deben, mas no hacia el futuro, no es imprescriptible, no es prescriptible.
Naturaleza intransigible de los alimentos. De acuerdo al artículo 321, el derecho de recibir alimentos no es renunciable, no puede ser objeto de transacción. El carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo con el principio reconocido en el artículo 311 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. En principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede ser cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. En este caso particular, ha sido una pregunta más o menos constante, porque los alimentos se pueden dar combinados, ¿sí?, en dinero y, por ejemplo, acompañado de un seguro médico, un seguro de gastos médicos, por ejemplo. Yo pagarle al menor un seguro de gastos médicos y aparte una pensión en efectivo, ¿sí? Y por ejemplo, el seguro de gastos médicos o el seguro de gastos médicos y yo pago también la escuela, por ejemplo, y además doy una parte de dinero. Entonces, puedes jugar con eso, pero de tal forma de cubrir la necesidad determinada para el menor o los menores. Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción de sus saberes. Si solo algunos tuvieran posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo tuviere, él cumpliría únicamente la obligación. Carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho de los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo de los términos del artículo 166 del Código Civil del Estado de Nuevo León cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. O sea, los alimentos que yo exijo siempre serán única y exclusivamente sobre el esposo. El esposo es el único que me los puede dar y con él me puedo pelear, con él puedo negociar, con él puedo convenir el que me dé alimentos. Él es el de la obligación, ¿sí? Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Pues si no puede él, que me los dé su papá o el abuelo de mis hijos o la mamá de mis hijos, etcétera. O sea, su abuela, no, es con el papá solamente. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. Si el marido tiene bienes y se presume o hay la sospecha de que pudiera venderlos, ¿sí?, esos bienes y trayendo como consecuencia la imposibilidad de seguir dando los alimentos convenidos, la mujer puede pedir, a petición de parte, pedirle al juez que asegure algunos de los bienes para garantizar esa pensión alimenticia. ¿Sí? Si el marido por alguna causa ya no puede dar los alimentos, porque le fue mal, porque le cerraron el negocio, porque quebró la empresa, por lo que fuere, se quedó sin trabajo, entonces recurrirán a los bienes que fueron garantizados para otorgar la pensión alimenticia. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior, en los casos en que ésta tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar. O sea, aquí nos está diciendo que así como dice aquí que la mujer tendrá siempre el derecho preferente sobre los productos, también para el hombre. En el caso que se diere, el marido tendrá el derecho, el mismo derecho que le está manifestando aquí el artículo a la mujer, los tendrá el marido.
los mismos. ¿Sí? ¿Ok? Los invito a que veamos otro video que se refiere propiamente a alimentos y luego pasamos a preguntas y respuestas. Las mujeres vivimos intensamente. Amamos, reímos y celebramos juntas los momentos que llenan nuestro mundo de color. Por eso, elegimos Palette, que deja nuestro cabello de color intenso y duradero, haciéndonos sentir radiantes. Palette, de color vivo. Conoce el nuevo tratamiento postcoloración de Palette para uso diario. Nos tocan. Me desespera tanto que YouTube, a la hora que quiero poner un video, me obliga a ver a unos anuncios, no me deja adelantarlos, no me deja quitarlos, los tengo que ver a fuerza. Hijos, pero bueno, productos del pelo, yo para qué quiero eso, pero bueno. Bueno, voy a dejar de presentar, me salgo del aire un poquito para ponerles el video. Purina One, con carnes como ingrediente número 1 para una mascota visiblemente más saludable en 28 días. Nuevo Nescafé Black. Modo Black intenso para disfrutar más tus victorias. Me sacó por andar hablando mal, pero bueno, vamos a ponerles el video. Nos toca analizar ahora a los alimentos, hacer un estudio de los mismos. Vamos a ver el concepto que nos proporciona Rogina Villegas de alimentos y nos señala que es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o concubinato o del divorcio en determinados casos. Hay otro concepto, pero ya de obligación alimentaria o alimenticia, que nos proporciona Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien señala lo siguiente: en México, la obligación alimentaria es aquella mediante la cual se provee a una persona de los satisfactores tanto de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, a fin de que pueda subsistir y cumplir su destino como ser humano, sobrepasando la simple acepción de comida. Que es a lo que nos vamos inmediatamente cuando se señala la palabra alimentos. Ya habíamos mencionado en la clasificación de las normas jurídicas de Eduardo García Maínez que el concepto que el Código Civil o las leyes familiares o códigos familiares, dependiendo del estado en el que se encuentren, cuando nos dan el concepto de alimentos, son de ese tipo de normas de definición o declarativas, porque si nos quedamos con la sola palabra, tenemos una definición la mayoría de las personas de alimentos, pero vemos que el concepto jurídico es mucho más amplio. Y vamos a ver algunos artículos, solamente en este caso tomé dos artículos de diferentes leyes. Ustedes pueden verificar en su ley familiar o código familiar o códigos civiles de los que sean ustedes parte, para que analicen el concepto de alimentos, que puede ser
más amplio que los que vamos a ver o menos. Vamos a ver el concepto que nos da el artículo 308 del Código Civil del Distrito Federal. Nos dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, finalmente, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Entonces este es el concepto, bastante extenso porque hay algunos artículos de códigos civiles que no abarcan lo específico a los adultos mayores. Un concepto pues bastante completo de todo lo que abarca los alimentos. Tenemos también otro concepto de, en este caso, el artículo 206 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Vamos a ver qué nos dice. Nos señala, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento. Aquí estamos viendo algo que no contiene el anterior artículo. Y la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad. Además, los gastos necesarios para la educación del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Y su último párrafo nos señala, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. Entonces es un concepto distinto que abarca mucho de lo del artículo del Código Civil del Distrito Federal, pero sí tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí el sano esparcimiento no menciona lo de los adultos mayores en específico, ni tampoco lo de las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción. Y se aclara aquí en los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Ahora, ¿qué son los límites de la obligación alimenticia? Bueno, no debe de exceder de las cantidades necesarias para que el acreedor alimenticio pueda vivir decorosamente. Entonces, por lo tanto, comprende solo las cantidades necesarias para que el acreedor tenga lo necesario para vivir. ¿Sí? Tampoco ha de estar en desproporción con la posición económica de quien debe darlos. En este caso, si ellos fueran divorciados y se le fija una pensión alimenticia en favor de los hijos, pues que él también requiere quedarse con lo necesario para subsistir y no se le puede exigir más de lo que pueda dar, ¿sí? Y ni ella excederse en los gastos y reclamar más, que es una situación que desgraciadamente en la práctica se da, pero que existen los medios necesarios para equilibrar estas posiciones, además que recuerden que también pues la obligación es de ambos, ¿sí? En este caso, si ella también trabaja, pues también debe de contribuir a los alimentos. Entonces, los alimentos se prestan normalmente de manera voluntaria y espontánea, es como debería de ser. Solo en casos excepcionales el cumplimiento de este deber exige la intervención judicial. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la obligación alimenticia? Bueno, tenemos a los deudores alimenticios,
Es la persona que tiene la obligación de cubrir esos alimentos según sus posibilidades económicas, para lo cual proporciona una cantidad de dinero o en especie, o integra a la familia, como veremos, al acreedor alimenticio. Y por su parte, el acreedor alimenticio es la persona que legalmente compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos. Debe de permanecer esa necesidad. El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista. Ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe concubinato, por adopción y en determinados casos, aún después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. Entonces aquí tenemos, está el padre frente al hijo, este sería el deudor alimenticio y el acreedor alimenticio. Por su parte, de este lado tenemos a un adulto mayor que ya en ese momento puede tener el carácter de acreedor alimenticio, si tiene la necesidad, como lo veíamos en el artículo de la ley del Código de Sinaloa, y por su parte está su hijo como deudor alimenticio, que tendrá que proporcionar esos alimentos, porque además, lo veremos en las características de los alimentos, son recíprocos. Quien da los alimentos, por ejemplo, si fueran ellos a través del tiempo, ¿verdad? Si él como padre proporcionó los alimentos en su momento a su hijo, con el transcurso del tiempo, ahora él tiene el derecho a los alimentos, se convierte en acreedor alimenticio y podrá reclamar, en caso de que su hijo de manera voluntaria no lo haga, reclamar el pago de los alimentos. Listo. ¿Está claro? Bueno, todos como adultos, si tenemos hijos, tenemos la obligación de dar alimentos. No es exigible cuando los estamos dando de manera normal, cuando no estamos divorciados. Cuando estamos divorciados tiene que entrar el juez y determinar la cantidad o el grado que hay que proporcionar los alimentos en cuanto o basados en mucho es la vida que llevas, el nivel de vida que llevas, que sea proporcional a lo que ganan. Si la esposa trabaja, inclusive también ella se le puede exigir que otorgue alimentos en apoyo al marido, etcétera, ¿no? Pero es eso y que lo determina el parentesco. Por eso es bien importante esa parte, ¿sí? Que ustedes lo entiendan bien, porque el día de mañana que sean abogados, pues les van a preguntar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos el tema de hoy, de parentesco y alimentos. Entonces tendremos que vernos la próxima semana a la misma hora para seguir con el tema. Ya creo que sigue matrimonio, si mal no recuerdo, y empezamos a entrar, vamos como que de atrás para adelante, ¿sí? Y luego sigue divorcio y luego filiación. No podremos basar en el libro para la tarea. Pues sí se pueden basar en el libro, pero como les estoy preguntando los artículos, es que es una pregunta que me hacen por aquí en mensajes. Me gustaría que vean el código en este tema. Me gustaría que vieran el código y que vieran exactamente lo que dicen los artículos. Es muy importante, por eso esta presentación hago referencia mucho a los artículos del Código Civil del Estado de Nuevo León. Es muy importante. A lo mejor ustedes ahorita dicen, no, ¿para qué? Pues mejor me baso en el libro. Se me hace que hasta es más fácil ver ahorita el código, pero a la vuelta de la esquina van a decir, oye, pues
Oye, el código, sí, ya lo conozco, aquí está, mira, yo lo he visto, yo sé cómo se maneja, qué títulos tiene, qué temas abarca, cuántos artículos son, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante. Norma de León, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Y sobre eso podemos conseguir el libro de del Código Civil, o sea, ¿dónde lo podemos Está en eh, internet, está en internet. en internet? Sí, en internet nomás póngale Código Civil del Estado de Nuevo León, inmediatamente le va a salir una página del gobierno, Ok, y usted lo baja, ¿sí? O lo puede consultar sin bajarlo inclusive. ok. Sí, Le quería hacer un comentario, profe. ajá, Batallé mucho para entrar a la clase por medio de la lab y tuve que conectarme por el celular. ok, Me marcaba error. Y ok, también comentarle sobre la clase pasada no pude entrar y al momento de querer ver la clase diferida, se escucha muy, pero bien quedito, casi no se escucha. sí. No sé qué Este, problema hay. no sé por qué, mira, ya lo revisamos por todos lados. Lo curioso es que yo la reviso ya grabada desde la plataforma y desde YouTube directamente, yo la escucho perfectamente bien. Pero ya la universidad compró una licencia de Google Meet para directamente grabarlas desde Google Meet, que es lo que hacíamos antes, ¿sí? Antes Google Meet tenía la opción de grabar las sesiones ahí mismo y era perfecto, era muy sencillo y se escuchaba perfecto, etcétera. Pero de repente decidieron que no, que eso ya lo iban a quitar y que si lo querías había que pagar, comprar esa licencia, ¿sí? Entonces, nos pidieron que utilizáramos otras opciones para poder grabar. Ahorita ya compraron la licencia, ya vamos a poder grabar de manera directa y bueno, va a ser muy diferente. Ahora, yo no sé si han probado en mi canal de YouTube que vean los videos directamente de ahí. Tal vez si los ven desde la plataforma, a lo mejor se escucha más quedito la voz. No sé, habrá que hacer pruebas. Es que yo de las dos formas lo escucho bien, pero no es la única que usted me ha dicho eso, hay varios que me han dicho eso. Entonces, pues a mí me da mucha pena, pero ya no sé qué hacer. De veras, me compré otros audífonos y compré unos filtros y no sé qué, y pues parece que seguimos igual. Sí, no, lo voy a intentar por medio de los videos de YouTube, Ok, pero sí, como quiera, sí, me lo pongo en el oído para escucharlo bien, ok, pero sí, era un comentario nada más. ok, Gracias, no hay profesor. problema. Gracias a usted. Gracias. Brenda Iracheta, ¿quiere decir? ¿O con quién? No, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Sí, adelante. Maestro, Diga. yo conecto una bocina y no tengo problema. O sea, tengo una Ah, bocina grande y hago eso porque sí no se escucha, pero eso me ayuda mucho. ok, gracias Qué por buena el, idea, sí, gracias. gracias por el consejo. Y pues no voy a estar gritando yo aquí, ¿verdad? Este, pues muchas gracias, me quedo pendiente, yo sigo revisando lo que está pendiente, si a alguien le falta que algo que le revise, avíseme y vemos cómo le podemos hacer. Este, y bueno, a ver, Lorena, ¿quiere decir algo? Lorena de la Rosa, Sí, profe, buenas noches para todos. buenas noches. Solamente que le mandé un mensaje porque ayer la plataforma estuvo muy saturada y Sí, no pude, alcanzar a digo, perdón, a hacer el Scrum. ok, Ese, entré, pero me marca intento y la plataforma me sacó. Ahí le mandé un mensajito privado. muy importante, les voy a decir algo. Ajá, Cuando vayan a hacer cualquier tarea gracias. o que vayan a subir una tarea o vayan a utilizar Score, no lo hagan el domingo en la noche. ¿Sí? Traten de hacerlo. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero si lo hacen el domingo en la noche, hasta yo batallo para entrar. Yo tuve que ir, mi hijo viene de Estados Unidos porque fue a estudiar allá, lo fui a recoger a San Antonio porque ahí llegó el vuelo, y ahí en el hotel estaba yo tratando de arreglar unas cosas, el domingo en la noche, no, es la locura. Es lentísimo, ¿por qué? Porque todo el mundo está dentro, por eso se hace muy lento. Y a veces pues se pasa el tiempo y se acabó el límite y llegaste al límite y luego pasa esta situación. Entonces, lo vemos compañera, vemos qué podemos hacer con eso.
Sí, adelante, adelante. Gracias. Pero como consejo les digo eso, que sea el domingo temprano o el sábado en la noche, porque el domingo ya en la noche hay mucho riesgo de que no la puedan subir. ¿De acuerdo? Que pasen buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima clase a la misma hora. Gracias, Gracias, profe. buenas noches. Gracias, Buenas noches igualmente, a todos. bendiciones. Bye. Que la Gracias. pasen bien, gracias. Gracias, que descansen. Igualmente, gracias.